Comunidad de Analíticos presenta En Conciencia, un viaje a tu interior. ¿Hace cuánto no estás contigo mismo? Enciende tu bitácora desde este momento en Conciencia con Sandra Valencia. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo canal. Hoy es nuestra primera emisión, estamos muy contentos. En Conciencia nace básicamente de una búsqueda interior, que yo creo que muchos de ustedes también la han vivido hace aproximadamente un año. Entonces vamos a tener claves prácticas que todos los días les van a dejar un poquito de semillas de luz, por decirlo así, en un momento bastante convulsionado del mundo. Es un reto muy bonito, muy interesante, espero que ustedes lo disfruten. Yo me he formado pues como coach varios años, y la idea no es darles consejos, es simplemente darles pautas para que ustedes se revisen en su día a día y puedan tomar decisiones adecuadas. Entonces, pues bienvenidos a este reto. Hoy el tema es muy interesante. ¿Por qué estamos aquí justo en este momento y en esta época? Bienvenidos. En Conciencia, como su nombre lo dice, es conciencia con ciencia. Por eso hoy vamos a hablar de epigenética, vamos a ver cómo los ancestros también tienen mucho que ver en esas historias que a veces repetimos, los mismos errores, los mismos conflictos. ¿De dónde sacas eso? Ciencia, epigenética lo ha demostrado abiertamente. Y si ustedes quieren desde la ciencia también mirar más soportes de toda esta conexión de temas que les estamos haciendo, pueden mirar sobre pruebas de investigación transgeneracional, porque cada vez existen muchísimas más investigaciones que estarían revelando que existen desde nosotros lealtades familiares invisibles que nos conectan con las generaciones de nuestros ancestros. De hecho, hay una rama dentro de la psicología que se llama transgeneracional o psicogenealogía, y esto tiene los orígenes en comprobaciones de la doctora Annie Acelir Sutzenberg. Y de todas maneras hay una especie de información que se va colando genéticamente de generación en generación, de ahí que reaccionemos similar, de ahí que tengamos miedos similares, de ahí que tengamos algunas situaciones que nos hacen enfrentar adversidades en la vida y escuchemos un tío o una de las abuelas que decía, uy, así era mi papá, o así era tu tatarabuelo, o así era tu bisabuelo. Y entonces eso nos lleva a que con toda la humildad revisemos qué pasa en nuestros ancestros, pero por supuesto vamos a entender, de ahí muchas pautas para saber o preguntarnos aquí cuál es el propósito, cómo ir encontrándolo y por qué estamos viviendo este momento. Estamos tratando de hacer una especie de experiencia integral donde ustedes vivan con nosotros esta exploración, porque el mundo cambió y no podemos paralizarnos. Tenemos que explorar juntos y sobre todo desarrollar inteligencia emocional para blindarnos a nosotros y a nuestra familia. Hoy básicamente quería hablarles de esas preguntas que ustedes a veces escriben y dicen, ¿por qué estoy aquí? Pero válgame Dios, ¿por qué estamos en este momento? Un momento muy importante, es todo un privilegio para los seres humanos que estamos aconteciendo este momento de la humanidad, este momento del mundo, donde para nada es fácil, pero donde depende de únicamente de nosotros, de nuestra actitud, que las cosas vayan como decidamos llevarlas. Ciencia epigenética, para otros la visión cuántica del transgeneracional. Lo importante es que las dos ramas se concentran en lo mismo, y es la información codificada en nuestro ADN que se transmite de generación en generación, que incluye carácter, incluso maneras de afrontar la existencia. Hoy, en este primer capítulo de En Conciencia, vamos a entrarnos a unas primeras pautas para que usted pueda revisar cómo va, de dónde viene y para dónde va. La epigenética, que defiende que muchas de las informaciones se codifican de generación en generación, hacen que también vayamos a revisar, bueno, muchas veces compartimos los mismos nombres de los abuelos, incluso fechas de nacimiento, pero más allá de eso, pareciera que hay historias de vida, patrones de vida que se repiten dentro de las mismas familias. Nos hemos de preguntar entonces, frente a esas vivencias o experiencias similares,
qué es lo que está codificado dentro del ADN que hace que nuestros destinos sean bastante parecidos. Esa pregunta tan frecuente, ¿por qué en un momento tan difícil estamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, eso de que sea momento difícil o no depende de la visión que tenga cada uno. Vamos a hablar en este canal muchísimo de una revisión de cada uno de ustedes, que ustedes se puedan hacer preguntas, como siempre nos gusta, que usted sea su propio analista, así como lo decimos en nuestro canal primario, que es Informativo G24, pero de alguna manera vamos a tratar de ir más allá al alma, a que usted pueda revisar cada una de esas emociones y reacciones. En psicología se trabaja muchísimo esto también, y de hecho ha habido otras ramas que trabajan la bioneuroemoción. Nosotros en este canal también vamos a tener expertos, pero en esas ramas. Bueno, y un buen ejemplo a ustedes que les gusta que yo les recomiende material es la doctora Nessa Curry. Ella es la escritora del libro La Revolución Epigenética. Ella relata allí puntualmente en este libro de una manera muy sencilla esos descubrimientos sobre cómo heredamos mucho más que los genes. Y así se revisan estadísticas de generaciones enteras que repiten el mismo patrón, un campo unificado. Otros lo llaman la Matrix. ¿Cómo despiertas cada día? Esa es una buena pregunta para partir de cómo estás mirando el mundo actual y cómo estás adoptando tu posición frente a cada uno de los días que estás viviendo en este presente. Estás aquí básicamente porque si tomamos tus últimas generaciones, vamos a darnos cuenta que dentro de esas últimas 11 generaciones necesitamos por lo menos 4.094 ancestros. Es por eso que todo esto que cargamos muchas veces dentro de la comunicación intrapersonal y que luego se vuelve interpersonal, ya les voy a explicar ese concepto, pues es muy difícil a veces romper con esas herencias tal vez genéticas que traemos de todos estos ancestros, de todas estas generaciones anteriores. Pero lo importante es que sepas que tenías que estar aquí en este momento. Vamos entonces a la clave 1. Vas a revisar tu campo unificado, tu Matrix, y vas a preguntarte cómo estás despertando cada día. ¿Estás en una posición pesimista o estás pensando que esto es un reto o que el mundo es hostil? Es muy difícil si tú, por ejemplo, desde el primer momento cuando despiertas empiezas a pensar, uy, qué mal van las cosas, esto parece una pesadilla, pero ¿por qué estoy acá? Esto le va a dar fuerza y mientras peor pienses, más mal va tu vida. Clave 2. Busca tu clan. Es importante reconocerse y reconocer los antepasados. Alguna de esas vidas de los ancestros tendrá similitudes seguramente con la que tú llevas. Muchos de estos estudios han llegado a una conclusión y es que nuestro destino estaría en gran parte determinado por las vivencias y experiencias emocionales de las generaciones que nos antecedieron. Esta lectura, digamos que es antigua y universal. Incluso se han encontrado registros en medicina tradicional china, ayurvédica y algunas de las diversas tradiciones ancestrales que datan de miles de años, que verifican estos registros mediante relaciones muy claras, donde dicen que la conexión directa entre la historia de nuestros antepasados y nuestra situación actual de vida tiene una conexión intrínseca. Incluso en la cultura judeocristiana encontramos claras referencias a esa transmisión transgeneracional, afirmando que la información que se almacena hasta la tercera o cuarta generación determina el destino de la vida actual. Incluso en la Biblia se puede leer: cuando los padres comen uvas verdes, los dientes de sus hijos se resienten. Seguramente si tú te pones a pensar en esos más de 4.094 ancestros que debiste tener en las últimas 11 generaciones para poder estar aquí, vas a entender que todos tuvieron experiencias diferentes, épocas distintas. Ellos también tuvieron que pasar por épocas de guerras, cuántas hambrunas, cuántas quiebras, cuántos momentos difíciles. Y toda esa información llega a ti hasta el presente y es por eso que a ti se te generan unas alertas con unos temas y de pronto te sientes más seguro en otros a partir de esa información que tú tienes ya codificado en tu ADN. Tu ADN también marca cómo te relacionas, los prejuicios, los temores y también forman pautas de tu crianza y debes revisar qué te dejó tu crianza dentro de esas pautas con las cuales tú te relacionas con los demás. Debes revisar tu comunicación, debes revisar tu comunicación contigo mismo para entender cómo te comunicas con los demás.
Cuando hablamos de esa carga genética que de pronto se nos va trasladando de generación en generación, y que va inculcando también nuestra comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal es todo aquello que ocurre dentro de ti, desde el pensamiento mismo, y que va muy ligado a esos prejuicios que te enseñaron desde pequeño en la casa, a los códigos, principios, valores, todo esto que tiene que ver con el comportamiento moral. Cuando hablamos de comunicación intrapersonal, a veces nos olvidamos que el proceso de autoconocimiento pasa también por el reconocimiento de nuestras raíces para volver a abrazar nuestra verdadera historia, y esto es imprescindible para traer más luz a las sombras de los secretos de la familia y a toda la información transgeneracional que se ha quedado bloqueada en el pasado pero que nos sigue afectando en el presente. Que en cada persona la moral es completamente distinta, porque como les digo, depende de esos prejuicios. ¿Qué te enseñaron en la casa cuando estabas pequeño? Esto está bien, esto está mal. A nosotros en esta familia no nos gusta esto. A nosotros en esta familia nos gusta comportarnos así. Entonces, esto ha hecho que cuando tú vayas creciendo, vayas formándote una imagen de lo que te gusta, sí o no. Y cuando llega algo que probablemente no te gusta, y se genera la reacción, como les decía. Esa reacción pues afecta directamente la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es cuando ya deja de ser intra, que es desde adentro de ti, y pasa a la interpersonal, que es cuando tú te relacionas con el otro, relaciones interpersonales entre todas las personas que nos relacionamos. Esas reacciones a veces tuyas pueden hacer sentir mal a otras personas o viceversa. Las reacciones de otras personas te pueden hacer sentir mal a ti, y esto tiene que ver directamente con todos los prejuicios, los códigos de conducta que tú hayas determinado en tus pautas de comportamiento a partir de la crianza que tú recibiste. La epigenética también puede verse como esa marca del ADN transgeneracional, y entonces cuando les hablamos de pautas de crianza, significa, en un ejemplo breve y sencillo, que un niño que crece en un medio hostil será un adulto hostil. Si un niño es juzgado, pues será uno de esos adultos que se la pasa juzgando a los demás. Así que esta pregunta es crucial: ¿cómo te relacionas con los demás? Esta pregunta es crucial porque definitivamente atraemos a nuestras vidas todas esas circunstancias, todas esas situaciones, todas esas personas que vibran en la misma frecuencia que nosotros o que resuenan con nosotros, y esta resonancia ocurre tanto en la polaridad positiva como en la polaridad negativa. Por eso es importante no juzgar, porque tú no sabes qué tipo de crianza tuvo la otra persona con la que probablemente a veces no te llevas bien, con la que probablemente chocas, esa persona que a veces tú dices: oh, no puedo con esto, ¿por qué lo hace? No juzgues, es decir, esa fue la pauta de crianza que esa persona tuvo, y probablemente eso mismo piensen de ti otras personas. Entonces no hay que volverse un 8 la vida con eso. Es decir, atraemos con mayor fuerza hacia nuestra experiencia las situaciones que representan nuestras creencias más arraigadas, ya sea de abundancia, de escasez, de amor, de miedo, y todo eso se adquiere a partir de esas pautas de crianza, incluso de esa información genética que traemos de nuestros ancestros, y se irradia o se arraiga dentro de nuestra comunicación intrapersonal, que son todos nuestros pensamientos internos, juicios internos, que son los que construyen luego nuestras relaciones extrapersonales o interpersonales, que es lo que tiene que ver con las otras personas que nos rodean. La pauta crucial es, primero, agradecer, tratar de indagar lo más probable, lo más que se pueda, lo mejor que tú puedas, qué tuvieron que vivir esas personas que hacen parte de tus antepasados, cómo fueron sus vidas, vivieron alguna guerra, vivieron alguna situación difícil, o por el contrario fueron personas que vivieron demasiado bien, y por eso tal vez tus miedos están infundados en que te sientes no preparado para afrontar una situación como la que se está viviendo actualmente en el mundo, porque resulta que vienes de unos antepasados que todo lo pasaron pupa. Pero alguien me decía: fíjese que para nosotros poder estar aquí es porque fuimos los descendientes o de los que fueron muy precavidos o muy prevenidos o muy cobardes, porque generalmente los sobrevivientes son esas personas o que luchan muy fuerte, pero llega el momento en que también desaparecen, o aquellos que tienen un instinto de conservación tan fuerte que por eso logran
superar esos momentos o esas situaciones difíciles. ¿Y cómo entra la cuántica en todo esto? Pues todas estas conexiones, cuando nosotros emitimos amor o cuando emitimos alguna sensación negativa contra otra persona, pues todo eso definitivamente es energía. Los físicos cuánticos llaman esto el campo unificado, otros lo llaman la Matrix, pero estas conexiones entre cada partícula del universo transmiten una información que se mantiene en circulación constante, y al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, la información como forma de energía tampoco, de manera que permanece vigente, y por eso está demostrando la epigenética que esa información codificada en nuestro ADN se transmite de generación en generación. Tienes que agradecer esos antepasados, por más que haya cosas que de pronto digas yo por qué heredé esto, yo por qué soy así, piensa mejor que esas personas que fueron las que te dieron los códigos genéticos que tienes hoy en día también tuvieron que vivir quién sabe cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles, pero que finalmente fueron familia, y por eso tú naciste de ahí, por eso estás acá, y hoy tienes que agradecer es precisamente todos los esfuerzos de cada uno de tus ancestros, todo ese amor, toda esa alegría, esos momentos de pronto de sacrificios enormes para poder persistir, para poder haberse mantenido a flote o poder haber resistido o sobrevivido situaciones bastante complejas. De manera que muchas veces en nuestras vidas, sin darnos cuenta, estamos resumiendo toda esa información de nuestros antepasados, los logros, los sufrimientos, y cada una de esas cosas están almacenadas en nuestras células. Todo eso que hizo parte de tus ancestros son códigos que hoy están perpetrados en ti. Vivimos en una sociedad que potencia el individualismo, el aislamiento psicológico y emocional de las personas para mantenernos separados los unos de los otros y de nuestras propias raíces. Trata de depurar qué es lo que quieres elegir de aquí en adelante, porque es cierto, estamos en una transformación como nunca, vamos a irnos a vivir un mundo que queremos vivir. Yo soy una convencida de eso porque creo en la energía cuántica, es decir, tú de todas maneras cuando determinas qué es lo que quieres proyectar, qué es lo que quieres decretar, construir, lo puedes hacer inicialmente convenciéndote, inicialmente también teniendo muy claras las metas. Bueno, pues esto se explica en el concepto de la resonancia, que es una rama de la física cuántica que nos muestra que todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen su relación con todo aquello que nosotros emitimos, ¿sí? Todo eso que nosotros damos hacia afuera regresa a nosotros, y cada una de nuestras células, todo nuestro cuerpo emite en forma de ondas que se puede medir y que deja un rastro en el campo de energía unificado. De hecho, no es gratuito que muchas veces tú sientes que cuando vas a abrir el carro te pasa un corrientazo, o cuando te vas a sentar en una silla y te pasa corrientazo. Es porque nosotros también somos energía, y cada una de nuestras emociones, cada uno de nuestros sentimientos, pensamientos, creencias dejan una huella vibratoria que nosotros no vemos, pero que está ahí, y esa vibración, esa energía, esa frecuencia resuena con otras vibraciones que son similares en un proceso de expansión. A veces, no sé si te ha pasado que estás reunido y de repente entra alguien al sitio donde tú estás en esa reunión y tú sientes que todo cambia, como que, ¿qué pasó aquí? Entonces, fíjate que eso tiene que ver con lo que la persona que ingresa al recinto piensa o hace o vive, y tú, sin darte cuenta, percibes ese halo que lleva a esa persona encima. Igual nos pasa a cada uno de nosotros. Uno debe tener 3 puntos claros en el momento de definir cómo quiere vivir el futuro, qué es lo que quiere visualizar. De manera que más allá que nosotros vibremos o que expandamos unas ondas que de pronto no se pueden medir con aparatos electrónicos, pero que sí se percibe cuando nos pasa un corrientazo al sentarnos en algún sitio, o al tratar de abrir el carro, o cuando tocamos a otra persona, eso sí comprueba que llevamos encima una carga energética y que expandimos una onda vibratoria de acuerdo a lo que pensamos, sentimos, llevamos en nuestras vidas, y todo esto va dejando un halo invisible por donde quiera que pasamos.
La primera, entender qué es lo que no le gusta. Es más fácil saber, hay miles de cosas que a ti te gustan, millones de cosas que te gustan, pero es más difícil entender qué es lo que no te gusta. Entonces, hazte una primera pregunta, ¿qué es lo que no te gusta? Incluso se estudia desde la psicología las resonancias familiares, porque como ya te habrás dado cuenta, no tienes la misma afinidad con todos los miembros de tu familia. Siempre hay alguien con quien te identificas más o alguien que en unos casos pues no soportas. A mí particularmente dentro de mi familia no me pasa, yo soy muy tolerante, pero sí me ha pasado a lo largo de la vida, por supuesto, como todo ser humano, que me encuentro personas que digo por qué actúan así, y es como que cuando tú te pones en ese lugar donde dices es que no lo soporto. Segundo, ¿qué es negociable para ti, sí o no? Clave 3, conoce tu clan. Es importante un pacto contigo mismo de lo que deseas heredar y de lo que quieres deshacer. Esto solo se logra luego de conocerse muy bien o de conocer cuáles son esas cosas que heredaste de tu clan. Así te podrías preguntar qué te gustaría cambiar para mejorar esas relaciones familiares o con amigos o de negocios. Existe también un gran recorrido de estudio e investigación a partir de trabajos como por ejemplo de Claude Sabbag, Salomon Celan, Christian Fletcher y un largo número de otros científicos que han trabajado esta posible relación o esta relación que existe en esa cadena de ADN entre los ancestros y las vidas o patrones que repetimos en el comportamiento muchos de los descendientes. De hecho, en la cultura judía se tiene conciencia de que el nombre que se elige para cada persona tiene una importancia vital y determinará gran parte de su destino. Todo esto vale la pena tenerlo presente. En conciencia, como su nombre lo dice, es conciencia con ciencia. Vamos a trabajar mucho de programación neurolingüística, vamos a entender mucho de todas estas leyes cuánticas. Por supuesto, vamos a tratar de ratificar mucho esa fe también, además de las ayudas superiores, también en esa fe en ti mismo, porque yo creo que es necesario porque no todo se le puede delegar a los demás, no todo puede estar uno esperando que le va a caer del cielo, porque sí, uno también debe tener propósito, también debe tener acciones concretas y también debe demostrar con esos buenos actos, con buenas obras, que se merece ese tipo de situaciones. El merecimiento es algo que también tienes que trabajar, y nos dimos cuenta que si bien pues el periodismo tradicional nos ha dejado mucho crecimiento, mucho entendimiento desde la perspectiva que lo hacemos en nuestro canal primario de Informativo G24, en conciencia va más allá, porque lo que buscamos es dar respuesta a todas esas sensaciones que hemos percibido que tienen ustedes como muchos de nosotros. Entonces vamos a tener claves prácticas que todos los días les van a dejar un poquito de semillas de luz, por decirlo así, en un momento bastante convulsionado del mundo. Es un reto muy bonito, muy interesante, espero que ustedes lo disfruten. Y por último, como tercer punto, pregúntate hasta dónde llegan tus capacidades, porque en este momento está lloviendo terrible. En este momento hay personas que están diciendo: no, mira, vete de las ciudades, sal ya, construye en el campo, vuélvete autosuficiente. Pregúntate, ¿tú de verdad serías capaz de hacer eso? ¿Qué habilidades te toca aprender? Porque es importante, pues estamos hablando de supervivencia y estamos hablando tal vez de los códigos genéticos que tú traes. ¿Tú crees que podrías hacerlo? ¿De verdad serías capaz de desconectarte de todo el sistema digital, de todo un mundo interconectado que viene? No va a ser fácil, vienen momentos muy críticos. Por supuesto, estamos en unos foros donde nosotros en nuestra comunidad de Patreon de Informativo G24, que es nuestro canal primario, estamos analizando situaciones tan duras de nuestros antepasados como Nuremberg. O sea, y entonces decíamos 1947, 74 años después, una revisión a 2021-2022. Estamos revisando una cantidad de cosas. Y entonces nos damos cuenta que efectivamente con eso y con otros convenios mundiales es muy difícil que a la humanidad la sometan a los aspectos que tienen que ver con ese código. Pero también es preciso darse cuenta que mientras pasa eso por un lado y no te pueden obligar a tomar una decisión u otra, tampoco hay que hacerse como que, bueno, entonces no me pueden obligar, pero mi vida va a seguir igual. Sabemos que hay presiones y que cada vez los espacios van a ser más cerrados para las personas que decidan algo en contravía de lo que están tratando de poner como una norma generalizada.
Entonces ahí pregúntate, bueno, ¿cómo quiero mi mundo? ¿De verdad voy a tomar la decisión de hacer esto o de hacer lo otro? ¿Qué me exigiría eso? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Estoy dispuesta a hacerlo o dispuesto a hacerlo? Eso es muy importante que se lo pregunten. Pero quería traer esto como una respuesta a tu pregunta de por qué estamos aquí, porque se lo siguen preguntando muchísimos de ustedes y todos nos lo hemos preguntado en el último año. ¿Por qué estoy aquí en este momento? Y pues nos damos cuenta entonces que detrás de nosotros hay cerca de 300 años antes, si tomamos las últimas 11 generaciones, más de 4.094 ancestros, y todos ellos tuvieron su instinto de supervivencia, tuvieron momentos de estímulo, tuvieron momentos difíciles, también vivieron guerras y aún así lo hicieron todo posible para que tú y yo existamos en este momento, que es un privilegio estar en este momento de la humanidad, y tú decides cómo vivirlo, y si lo decides vivir en tranquilidad, en serenidad, en amor, despertando cada mañana y diciendo gracias porque estoy aquí respirando, porque tengo mi cama, porque tengo mi techo, gracias, y ayuda todos los días, pequeño, mucho, poco, como tú puedas, en tus posibilidades, pero no te canses nunca de ayudar, porque cuando todos ayudamos, eso se va volviendo como una cadena de contagio en el que la solidaridad, esa empatía por el otro, nos va volviendo también un escudo de protección a la humanidad. Estamos en un momento donde tiene que ser ese instinto de conservación, esa preservación, lo que tiene que dominar las vidas de cada uno, o los círculos de familia. También les hablaba alguna vez de cerrar esos círculos de confianza. No te estoy diciendo que te vayas a ayudarle a cualquiera y a todo el mundo, pero sí cuando tú veas en los ojos de esa persona que de verdad necesita ayuda, ayúdalo. Y si puedes ayudar principalmente tus círculos de confianza, hazlo. Cierro entonces este capítulo de En Conciencia, con la parte de la ciencia que nos habla de esas 11 generaciones antes de nosotros, que equivalen como a 300 años de vida y a unos 4.094 ancestros para que pudiéramos estar aquí, y con la conciencia de dar gracias a nuestros antepasados por los esfuerzos, por las tareas duras que tuvieron que cumplir, por supuesto por su resistencia frente a situaciones difíciles, por su instinto de conservación durante guerras o épocas difíciles del mundo pasado, para que tú y yo y nosotros podamos estar hoy en día aquí. Eso nos toca a nosotros hoy, actualmente, para garantizar lo mismo al futuro de nuestros hijos y del futuro de los hijos de nuestros hijos. Entonces, gracias a nuestros antepasados, espero que esta pequeña reflexión te haya gustado muchísimo. Invitación para que ustedes ahonden en su clan, busquen su clan, y sobre todo para que los reconozcan como los predecesores de ese estado de evolución en el cual nosotros estamos en este momento. Gracias por estar con nosotros. Esto es En Conciencia, nuestro nuevo programa del segundo canal Comunidad de Analíticos de Informativo G24, y son claves prácticas que yo sé que todos los días te va a dejar una pequeña semillita para llevarte serenidad en momentos tan convulsos como los que está viviendo el mundo. Si no te has suscrito, te invito para que te suscribas, también te invito para que compartas esta información. Este es un canal mucho más humano, basado como en las emociones, sensaciones que sentimos que tienen las personas y que todos los días nos damos cuenta. Y nuestro canal primario es Informativo G24, que también allí seguimos depurando el mundo de lo político a lo humano, con mucha geopolítica, radar al mundo, geopolítica profunda, neurociencia, PNL, en fin, todo. Estamos tratando de hacer una especie de experiencia integral donde ustedes vivan con nosotros esta exploración, porque el mundo cambió y no podemos paralizarnos. Tenemos que explorar juntos y sobre todo desarrollar inteligencia emocional para blindarnos a nosotros y a nuestra familia. Gracias por estar con nosotros en Conciencia a través de Comunidad de Analíticos de Informativo G24. Suscríbete, comparte y regálame un like. Gracias. Dios con todos. Comunidad de Analíticos presenta En Conciencia, un viaje a tu interior. ¿Hace cuánto no estás contigo mismo? Enciende tu bitácora desde este momento en Conciencia con Sandra Valencia. Bienvenidos.